Y pues muchas gracias por acompañarnos y ahora vamos a irnos hasta África, donde el día de hoy tenemos un panelista, Philip, que yo conocía hace aproximadamente 5 años. Philip es el fundador de Blockchain Foundation África, Nano África y BTC Ghana. Él vive en Ghana, en África, y también él se considera libertario, fundador de PAC Universal Services y es el fundador de Dream Foundation Ghana, ahora Blockchain Foundation África y BTC Ghana, una plataforma de remesas construida en el blockchain para ayudar a las remesas fáciles a Ghana y África usando Bitcoin y que lo pueda recibir como dinero móvil en su celular. Y eso es un caso de uso muy interesante del que vamos a hablar. Quiere ayudar a empoderar a Ghana y África en general, ayudando a que más personas conozcan de Bitcoin y blockchain y sus plataformas, que permiten a las criptomonedas y muchas otras tecnologías. Thank you very much for being with us, Philip. I'm now going to make your intro in English. Parte de nuestra conferencia va a ser en inglés, pero yo voy a intentar traducirles todos vía simultáneo. So thank you for being with us. Philip is the founder of Blockchain Foundation Africa, Nano Africa, and BTC Ghana. We are going to talk about how Africans and real use cases are being used in Africa. I met Philippe around 2015, I think. He considers himself a libertarian and a founder of PAC Universal Services, and he's also the founder of Dream Foundation Ghana. Now, Blockchain Foundation Africa and BTC Ghana, a remittance platform built on the blockchain to help with easy remittances to Ghana and Africa using Bitcoin, and the recipient gets mobile money on his or her phone. He wants to empower Ghana and Africa in general by helping to spread by the use of Bitcoin and blockchain platforms that enable cryptocurrencies and many other technologies. Thank you very much for being with us, Philippe. Oh, thank you too. Thank you too, Jose. Thank you. I'm speaking from. Okay, I'm listening. Yeah, if you could make just a general intro of yourself, besides what I told. Oh, okay. My name is Philip Ajasare. I'm speaking from Ghana, West Africa, and I've been into Bitcoin blockchain since 2013, and I think I've known Jose too since 2015 through buying Bitcoin from Mexico. So it's been a long way. There's a whole lot of use cases in Africa that we would like to share with the whole world. Great. Thank you very much, Philip. Philip lo que nos dice es que, pues bueno, está muy feliz de estar con nosotros y que quiere compartir acerca de diferentes casos de uso que existen en África. Y fue precisamente así como conocí a Philip. Yo lo conocí en línea. Él me buscó a través de Facebook hace 5 años y me mandó un mensaje diciéndome que en su país había muy poco desarrollo de Bitcoin y blockchain y es muy difícil obtener cuentas bancarias. Él lo que me solicitaba era que le permitiéramos en Bitso abrir, en esa época yo era VP de Payments, vicepresidente de pagos en Bitso, director, y estábamos buscando casos de uso, y él lo que me solicitaba era una manera de que fueran usuarios de Bitso para que pudieran llevar Bitcoins a Ghana, y eso se me hizo muy interesante y le pregunté por qué. Y África, como menciona, muchos de los pagos móviles se hacen a través de celular y no precisamente en banca en línea. Digamos que de ahí hubo un salto generacional y por eso es tanta la adopción que hay ahorita en Bitcoin, aparte de una inestabilidad también similar a la que hay en Latinoamérica. So, Philip, I was explaining how I met you. I think it was through Facebook. You contacted me through Facebook asking to open a Bitso account because you had problems with remittances and with foreign accounts. So it was very hard for you to get Bitcoins and to make remittances, and this was a way to do it. Can you please explain how you started with this use case and how did you see this opportunity? Please, the question again, sir. Can you explain us how did you get into the exploring these use cases with Bitcoins, remittances, and how did you start when you contacted me? Yeah, I think, thank you, Jose. In 2013, I graduated from university, so I set up an SMS business
which we do help banks with SMS messaging and those kind of stuff. So through that, I met Alakanani, Atalin, Bitcoin lady of Botswana, and she wanted me to have the same platform for her, but she would pay me in Bitcoin. So I accepted the Bitcoin and I sent the Bitcoin out to a mentor in USA to exchange it into the dollars and send it back in Ghana. So the procedure and the way that the mentor passed through in sending the money, I just sat down to say no. Behind Bitcoin, when Alakanani was sending the Bitcoin, it was easy to me. But when I was converting it to the fiat, I found it very difficult. So, what is the best way for me in getting this thing accepted in Ghana here and let's say in Africa to precise? So, in 2014, I set up Dream Bitcoin Foundation with the help of Dr. Chance Evans. She's an associate professor at Barrow University in the US. So he helped me set up Dream Bitcoin Foundation in 2014. And in 2014, we were able to organize the first Bitcoin conference in Africa. That was 2014, December. So we were the first organization to organize Bitcoin conference in Africa with the participation of over 200 participants coming on board. Since then, I got a lot of people engaged into Bitcoin. People were asking me, so right now, if you have Bitcoin, how can we exchange it? So the following year, that was 2015, I set up BTC Ghana, whereby anyone bringing in Bitcoin can be easily exchanged to the local currency. But there was a problem with the supply of Bitcoin. So we decided that we have to look outside the shores of Ghana in purchasing the Bitcoin. That was when in 2015 I got in touch with Jose for Jose to help me with creating a Bitso account and getting Bitcoin purchased through a bank transfer. So that after the bank transfer has been confirmed at their end, they send me Bitcoin at my place here. So that I can also retail the Bitcoins to those people who need it in making their payment. So from since then, as we started doing a whole lot of conferences, and BTC Ghana has been expanding since then. And I can say actually every day, let's say every week, I can trade not less than $150,000 within a week in BTC. So currently, the supply of BTC in Ghana is very huge. A whole lot of people come in to sell. So as I'm talking to you right now, we are having a lot of escrow groups whereby people sell Bitcoin and people buying Bitcoin. So I can categorically say that Bitcoin or blockchain has created even more businesses for Africans more than what the government could ever do. I hope Jose you are there. Yes, I was hearing you and taking some notes to translate. Lo que menciona Philip es que originalmente él quería hacer un servicio de remesas a través de SMS y es muy difícil hacerlo con dólares. De hecho, para algunos países, Ghana es un país sancionado y es una de las razones por la cual no podían tener cuentas, por ejemplo, en dólares o internacionales, y también me contó en esa época que no tenían ni servicios de remesas como Western Union por este mismo problema. Entonces, llegando para esta solución para la gente de su país en Ghana y África, descubre Bitcoin para hacer las remesas y para facilitar esto, que pues, estaba completamente bloqueado, y es ahí donde conoce a Lakani de BTC Botswana, quien también le hicimos la invitación, pero no pudo por un tema de agenda, y también teníamos a Mustafa, que tuvo unos problemas de conexión, no está, me dicen que es un poco complicado a veces la conexión en África, y a través de ella, de Anacali, es como empiezan a hacer estos servicios de pagos y remesas y hacer eventos. Y dice que así es como forman la Fundación Bitcoin África, y en 2014, a través de un profesor en Estados Unidos que los asistió, realizan el primer evento de África, BTC África, en 2014, con más de 200 asistentes en todo África. Y pues bueno, él lo que le interesaba es que más personas conocieran de las bondades de la tecnología de Bitcoin y blockchain que él ya había vivido. Y es así cuando, pues bueno, ya que tiene mucha gente interesada en Bitcoin, en el sistema, etcétera, lo que hacía falta era un intercambio. Y así es como forma BTC Ghana.
pero un problema que había es que había muy poca oferta de Bitcoin, tenían que conseguirlo en el extranjero, y es así como me contacta en 2015, cuando estaba en Bitso, para empezar a negociar una cuenta persona física, que fue nuestro primer usuario en África, y esos bitcoins se obtuvieron a través de pues bueno, sí tuvieron que hacer varios brincos para que él obtuviera una cuenta que pudiera transferir fuera de su país a su nombre, que es uno de los retos que tienen los africanos. Normalmente en Ghana, si no tienen alguien que les ayude o alguien extranjero, es muy difícil obtener una cuenta en dólares, por eso tanto la adopción de Bitcoin y también de los pagos móviles a través de SMS y la integración de servicios que tienen, que es lo que están haciendo con Bitcoin. Entonces, dice que actualmente ha crecido mucho la demanda y el interés por Bitcoin, y ya hay muchos servicios que han desarrollado a través de la región. Y también me gustaría ir ahora, para que conozcan un poco más de su país y dónde están, a mencionar qué es y cómo está su economía. Ghana tiene una economía de Producto Interno Bruto aproximadamente 60,000 millones de dólares. Esto es el equivalente a países como Venezuela en Sudamérica, Panamá o Luxemburgo en Europa. Y unos datos interesantes es que ha tenido años de crecimiento económico mayores al 7% en su Producto Interno Bruto. Esto es algo impresionante, y que es un crecimiento que México, por ejemplo, no ha tenido en muchos años. Su población es aproximadamente de 31 millones y su área son 238,000 kilómetros cuadrados, lo cual sería equivalente a Chihuahua, el estado más grande de México. Y 50% de su economía son servicios, minería y energía. So, Philippe, I was talking a little bit about Ghana's economy, Ghana's population, and comparing it to Latin America, so people can have a perspective of your country. But I would like you to tell us more about how is your day to day. I see that 50% of the economy in Ghana is, for example, services. Then you have also mining and tourism. If you could tell us how is the day to day, how is the economy, the population, how is life over there? The economy is not easy, youth, and we are doing our level best. That's the main reason why we set up the non-profit. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, so that's the reason why we set up the non-profit, to help educate the masses how they can set up their own businesses and services and sell it to the international community in exchange for crypto. But to say the economy, to talk much about the economy, I think our leaders are not really helping us. I think the youth are currently doing their own best to save the continent. And since Bitcoin came, I think in 2013 to 2014, what I'm seeing now is what used to be there by then with Bitcoin is not what is happening now. Because right now, the moment you wake up early in the morning, the number of trade going on every age group, how young guys are all eager to create something for themselves. Even yesterday, one of the prestigious university in Africa, that is Kwame Nkrumah University of Science and Technology, they have a blockchain hub now. So even yesterday, they invited me to speak through Zoom at the opening of their website. So you can see that the youth are doing their level best to push the economy. We are also waiting on the government to see the level base. But in terms of regulation in Africa, there's no crypto regulation. So the youths are all trying their level base to make something before the government comes in to say, okay, today we are regulating crypto. And to be frank, we are all waiting on for government to come and regulate so that we will know our left and right. And right now, Mustafa is not here, but I would like to dive a little into what he has also been doing with Bitcoin. In 2015, there was an Ebola outbreak in Sierra Leone. We were able to use Bitcoin to raise funds in helping those people who were affected with the Ebola. And I think recently he also did the same thing with the coronavirus too. So you can just imagine the kind of user cases that is really happening in Sierra Leone. And right now, as I'm talking to you, to send money out of the country is very, very hard. I think even to say you are aware of it in 2015 when I was trying to send money to you. In 2015, when I was trying to send money to you, it wasn't easy.
The same to now. You have to pay Swift charges. You have to pay 1% of the amount you are sending plus corresponding bank charges. So as I'm telling you right now, most of the foreign people working in Ghana here depend on Bitcoin to make their payment outside the country, That especially the is Chinese. interesting. The Chinese do buy, most of them buy Bitcoin in Ghana here and send it out of the country to make payment out of the country. So as I was talking earlier, that I usually make like $150,000 in a week per trading. Most of the trade goes to those Chinese and other foreign companies who are making payment out of the country because they can't depend on the bank with those kind of fees. You pay 1% of the amount you are sending plus 50 fee payment charges. So right now they are all using Bitcoin to make those payments. So as I was saying earlier, what we were seeing in 14 is not what is happening now. Now Bitcoin is very broad. And even those people living outside the country who want to send money to their families and friends back home. Let's take example, someone has moved from Ghana to, let's say, UK. The person doesn't have UK documentation to be able to send money back home. You have to depend on someone. But this person can purchase Bitcoin from UK, use his Ghanaian particulars to sign up on BTC Ghana platform, and then send Bitcoin to Ghana. And we will send mobile money to the recipient's phone, whereby the recipient can just go to the nearest mobile money agent to just cash out his or her money. So what do you call, the recipient doesn't have, if the recipient is in the village, the person doesn't have to take car or bus to the city, to the bank before he or she can cash out, because currently mobile money vendors can be found out throughout the whole country, even in villages or the remote part of the country. You can locate a mobile money vendor. So mobile money with Bitcoin, I think they need synergy to move the continent to the next level. And mobile Wow. money too can be found throughout the whole of Africa. Most of African countries use Bitcoin. Most of the African countries use mobile money. But the problem with mobile money is each mobile money works in their country. Mobile money companies in Sierra Leone only works in Sierra Leone. Mobile companies in Ghana only works in Ghana. So we are doing our level base, whereby they can form synergy in such a way that due to these remittances, anyone from Ghana, even if you're in Ghana, you can send money to Nigeria using mobile money. You can send money to so many places using mobile money. So we are still in talks with the stakeholders to see the best way how we can just push this thing to the next level. You see. It's amazing everything that you just told us. I'm just going to translate for our Spanish audience. Y pues bueno, contó muchas anécdotas, historias y todo lo que está haciendo ahora Philip muy interesante. Dice que él en estos momentos en África ve un crecimiento similar a lo que fue en otros países en 2013-2014, cuando se empezaron a incubar y acelerar la mayoría de las empresas, muchas que ya, por ejemplo, en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa son de las más grandes. Y pues también que es un país muy joven, y esto no solo es en Ghana, sino en la mayoría de África, y por ejemplo también tomando otros datos, por ejemplo de Mustafa de Sierra Leona, casi más del 40% de su población tiene menos de 15 años. Más de la mitad de su población tiene menos de 20 años, es una población muy joven. Lo similar Ghana y similar muchos países en África, digamos que es el continente más joven, y entonces dice que muchos jóvenes tienen mucho interés por aprender y saber más de esto, pero pues por ser muy jóvenes también no tienen los recursos quizá para ir, estudiar, etcétera. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales hicieron la fundación BTC Ghana, para ayudar a gente joven y que ellos les dieran el acceso a través de reuniones. Y pues bueno, otra cosa interesante es que dice que, y esto es un caso de uso muy interesante en África, allá casi no existió los bancos móviles, pasaron, digamos, de la tarjeta, el cheque, directo a pagos móviles, SMS, y mucho de la economía de África se mueve a través de mensajes de texto, y cada uno de los sistemas en cada país es independiente. Entonces, algo que han estado esperando y que no existe en toda África es la parte regulatoria.
Entonces, ellos también están trabajando para hacer una propuesta regulatoria, incluso antes de que el gobierno, porque ya han pasado muchos años, haga la propuesta y empezar a trabajar con ellos. Luego mencionó unos casos de uso muy interesantes y esto fue algo que sucedió con Sierra Leona de Mustafa Col, que no nos pudo acompañar por problemas de conexión, pero está aquí en chat y manda saludos para todos ellos, que va a intentar, pues bueno, también estar presente en el chat con sus preguntas. Y ahí hubo una crisis, así como ahora hay una crisis sanitaria y una crisis médica de COVID, allá en África, en Sierra Leona específicamente, hubo una crisis de ébola. Entonces, esta enfermedad empezó a matar aceleradamente a gran parte de la población en esa región y ellos consiguieron donaciones para el país a través de Bitcoin, porque no es posible, es otro de los países donde no era posible transferir, por ejemplo, dólares americanos. Entonces, debido a esta alta dificultad de que la mayoría de los países, muchos países en África y algunos como Ghana y Sierra Leona, no les abren cuenta en dólares ni hay empresas de remesas, fue cuando empezaron ya a desarrollar formalmente un sistema integral de remesas entre varios países. Esto por la dificultad que tenía, los altos costos y las comisiones que cobran los bancos y los intermediarios financieros. Y algo muy interesante que dice es que actualmente el sistema ya ha integrado a diversos países a través de pagos móviles, porque cada uno tenía un sistema independiente. Ghana tiene su moneda y tiene su sistema, lo mismo Sierra Leona, lo mismo Nigeria, lo mismo Botswana. Entonces lo que han ido haciendo es integrando los sistemas de cada país para mandar remesas con Bitcoin. Entonces, digamos que el pegamento, los rieles para pasar de país a país ha sido Bitcoin, y así han integrado un sistema donde incluso dice que muchas familias actualmente dependen de estos pagos, por ejemplo, de familias que vivan en Reino Unido, que hayan emigrado. Hay familias enteras que el día de hoy dependen de esa remesa en Bitcoin para mantener a su familia y para poder comer mes a mes, y ese es uno de los servicios que han desarrollado para hacerlo. Otra cosa interesante es que la mayoría de las importaciones en estos países vienen de China, y lo que comenta es que muchos de los pagos a empresas y a empresarios en China se hacen a través de Bitcoin también por la dificultad que existe para hacer transferencias internacionales dentro y fuera de sus países. Entonces, eso es muy interesante. Gran parte del comercio internacional de China y África se está migrando y está utilizando Bitcoin para hacer estos pagos, y pues donde se ahorra no solo tiempo, sino también dinero en cada una de estas transferencias. También menciona un problema que es común en México, que es la migración, y que, por ejemplo, gran cantidad de las personas que hay en México emigran a Estados Unidos y muchos lo hacen sin documentos. Entonces también cuando salen de sus países en África tienen este problema similar, y para no tener papeles pues quedan desbancarizados, no quedan dentro del sistema financiero, y pues a través de sus pagos con remesas de Bitcoin también le está dando una respuesta a todos esos trabajadores que quieren empezar una nueva vida, lo cual pues a mí me parece muy interesante y es parte de las, bueno, de lo que sucede. Y tenemos aquí algunas preguntas, que esto va a ser muy interesante también para hacerle. Uno de ellos es, ¿cómo es el valor de Bitcoin? Que pregunta Carlos Samuel, con respecto al mercado. Ya dijo Philip que hay un problema de oferta, entonces probablemente haya una disparidad en el precio. Ahora va a hacer la pregunta Philip. So, Philip, we have a question from our audience. They're asking Okay. that how much is that, if there is a difference between the price of the value of Bitcoin between Ghana, Sierra Leone, and different countries in Africa, and the average price in Bitcoin? Is it cheaper? Is it more expensive? Let me give you in a simple way. Let's say currently, if you have, we buy the Bitcoin against the US dollars. Okay. So if you are, let's say right now $1 is 5 CD, 5 CD 60 pesos. 5 CD 60, five Ghana CD 60 pesos. You understand? So if 5 CD 60 pesos, the 60 pesos is like this, it's like a cent in US dollars. So let's say 5.6 times 100, 5.6 times, no, 5.6 times $1,000. That
5,600 Ghana cedis. So if you are going to sell, you can sell it like 5.7 times $1,000, which is 5,700. So minus 5,600, you will get 100 Ghana cedis as profit when you sell $1,000. So you can just imagine. I hope you understand the calculation that I just did. Yes, yes. That has also happened in Mexico and in Argentina, that demand is so big that we have also a markup in the price. And let me just translate what you just said. Aquí menciona algo muy interesante, Philip, y tiene en parte que ver estas imposibilidades y dificultades para transmitir dinero internacionalmente y también para conseguir Bitcoin. Lo que menciona es que cuando una persona envía Bitcoin, digamos, de Estados Unidos o de un país donde se está cotizando, digamos, a precio de mercado y logra colocarlo en Ghana o en África, como hay tanta demanda, tan poca oferta y es tan difícil usar el sistema financiero tradicional, dice que puedes ganar más del 5% por cada operación de Bitcoin que tú realices simplemente por ese sobreprecio que existe. Ahí el reto sería regresar el dinero para obtener la ganancia, pero esto es muy interesante. Entonces, cada vez que ellos reciben dinero, no solo lo están haciendo a un mejor tipo de cambio y más rápido, sino también están ganando dinero con cada una de estas transferencias, lo cual es muy interesante. So, you mentioned some use cases about remittances, payments. You have also done some events. What I would like to know is what other efforts or what is happening in different parts of Ghana and also Africa beyond, let's say, remittances or payments. Do you have any other projects? Are you doing anything else? What are you building? Yeah. When I started doing Bitcoin Foundation, I was having a lot of guys I was working with. So there's one guy who is with Bitland. They register land titles and land deeds on the blockchain. Bitland. It's a project based in Ghana here. I think I have my own sister, Alakanani Italian from Botswana. She's having a blockchain, I think, for farmers, agri based on blockchain. So I think there's a whole lot. People are building a whole lot of projects too. But I can say majority of use cases in Africa is all about payment. Bitcoin is all about making payment. Ok, that's interesting what you say. Menciona que, pues bueno, hay diferentes casos de uso y para eso han hecho la fundación, por ejemplo, pues para apoyar proyectos, investigación, etcétera, pero que el caso de uso más grande, el predominante que tienen en África y también en Ghana, siguen siendo los pagos. Casi por completo es los pagos, debido a esta necesidad de pagos internacionales y a un sistema financiero que pues no funciona de la manera en la que la mayoría de las personas conocemos, y entonces así es como este reto él lo está llevando a cabo. Y también menciona otros proyectos como nuevamente Alakani de Botswana, donde ayuda a familias a que aprendan de Bitcoin para que lo puedan implementar como su dinero, inversión y sistemas de pago. Okay, so I was just translating. Thank you very much for all this valuable information, Philip. If you can tell us also, when can we find more information about your projects, Africa, BTC Ghana, etc. If you have some social networks, if you have a web page, if you can also send it with us. Yeah, the Blockchain Foundation Africa, I think it's blockchainfoundationafrica.com. And the BTC Ghana too is btcghana.com. But currently, the BTC Ghana, the platform has been shut down because we are working on a new platform. So if you visit the BTC Ghana now, it will direct you to come and deal with that directly through OTC, over the counter trade. Currently, the BTC Ghana platform has been turned into over the counter trade, and developers are working on a new platform whereby we can serve not only Ghana but throughout the whole of Africa. So for the meantime, if you go to the BTC Ghana, you will see my picture there, telling customers that they need to send me a message on WhatsApp or Telegram, whereby we trade directly. But at first, the platform was working whereby they just exchange their payment over there, then the system will pay them out. So, and we have Nano Africa.
Nano.Africa too. Nano is a new project that I got myself into. Nano is something like Bitcoin, but when you are sending Nano, you don't pay fees and it's instant. The moment you send it, we've put it upon ourselves to edit this, especially those people in the diaspora, those people outside the country, whereby they can send money to their families and friends back home without paying any fees, and then the money will be instant too. So that nano tool, we are building a remittances project too on top of it. But due to the coronavirus, that's the reason why most of the projects were halted. Great. So, thank you. I'll translate what you just said. Dice, menciona Philip que actualmente están trabajando en una nueva plataforma en BTC Ghana, pero que todavía tienen un servicio OTC, o sea que si quieres usar y ver su servicio ahí puedes entrar, pero que están trabajando en una nueva página. También que pueden entrar a la página de Bitcoin África mientras tanto. Él está abierto a que cualquiera pues, le haga alguna pregunta en WhatsApp o Telegram. En redes sociales voy a publicar sus contactos. Recuerden que a Talentland lo pueden seguir como Talent Republic en Twitter, Instagram y Facebook. A mí me encuentran como José Pinto. Y otra cosa que menciona es que está trabajando con Nano, que es otra criptomoneda, digamos que un blockchain aparte. Y con este blockchain están generando casos de uso, que esto es lo interesante. Diferentes proyectos, ayer vimos, por ejemplo, Dash, que está haciendo un gran esfuerzo en Venezuela y también en Latinoamérica. Diferentes proyectos y blockchain buscan casos de uso en diferentes partes del mundo y dice que está trabajando con Nano África. Se pueden meter a Nano África y ver diferentes casos de uso, y similar a cómo están construyendo sistemas de pagos con Bitcoin, actualmente están experimentando con Nano, que aunque es una criptomoneda más pequeña y como una comunidad más pequeña, dice que tiene las ventajas que pues ellos ya están construyendo los casos de uso y los pagos son más rápidos. Entonces, realmente Bitcoin y las criptomonedas allá, como mencionan, no son de ahorro e inversión como normalmente se ve en Estados Unidos, en Europa, Norteamérica y en algunos países de Latinoamérica, sino realmente es un punto de acceso y de inclusión financiera y de inclusión de servicios financieros para toda esta población que actualmente por diferentes circunstancias se encuentran fuera de. Entonces, esto lo convierte en algo muy interesante de lo que están construyendo y también una gran oportunidad porque, como mencioné, Ghana es un país que ha tenido un crecimiento económico envidiable, más de 2-3 veces la cantidad que ha tenido México en la última década. Y también Sierra Leona, donde está Mustafa, que actualmente, pues bueno, no nos pudo acompañar, es un país, como mencioné, excesivamente joven, donde 2/3 partes de la economía está basada en agricultura y tienen menos de 50 años que se independizaron, hace 20 años una guerra civil, por lo cual el país digamos que está construyéndose y estos mismos casos de uso apoyan mucho a la evolución de su economía. Por el otro lado, Ghana está en otro lugar económicamente, más del 50% de su economía son precisamente servicios, por eso es que también pues Philip ha emprendido y encontrado esta oportunidad, y pues bueno, quiero agradecerles también a Mustafa que no nos pudo acompañar, a Philip de BTC Ghana, a la Cani que también la mencionamos, y pues bueno, to close up, where do you see the future, Philippe? Where would you like it to be? Where would you like Bitcoin, blockchain, or financial systems to go? Just to close up in the last 2 minutes, and thank you very much for being with us. Thank you too. Oh, if you could close up just saying where would you like Bitcoin and blockchain to go from here? If there is any use cases Okay. besides the one that Yeah. you're excited. My hope, blockchain has a whole lot of opportunities for Africans in terms of remittances, in terms of land disputes, in terms of even we have something called savings, which is Susu or something like that. So blockchain being a public ledger, I think by the near future, it's really going to help solve most of the problems in Africa. So we are all hoping
that due to how the adoption is going, I know that probably by sooner, all people will get involved into blockchain and to solve most of the problems in Africa, especially remittances, people traveling outside the country, how they can easily send money to their families and friends back home, land dispute, people fighting over land. They can just go to blockchain and verify the real owner of the land. I think a whole lot of user cases that are pending, and we are all hoping that the killer application for blockchain will surely come from Africa. Thank you. Thank you very much. Let me translate that fast. Thank you very much for being with us. It has been a very interesting talk. Para cerrar, menciona Philip que hay muchos casos interesantes que se están desarrollando en África y donde ve una gran oportunidad. Dice que allá pues han tenido problemas de guerras y pues similar a Latinoamérica también de corrupción y políticos donde hay una disputa por las tierras y por eso también ha habido algunas guerras y guerras civiles. Y también hay problemas con el registro público de la propiedad por esto mismo, digamos que inestabilidad a veces que se ha dado política, donde ve que hay una gran oportunidad debido a que pues, una blockchain es un sistema donde pueden tener los registros transparentes para que ahí empiecen a hacer este registro público. Y por otro lado, para las familias también, pues va a ayudar mucho a que puedan viajar, emigrar o viajar fuera de su país. Actualmente es un gran reto viajar fuera de su país y también el envío de dinero que como comentó mucha familia depende de estas remesas y con Bitcoin lo están haciendo mejor, más rápido y más eficiente. Y por lo último dice que él cree que uno de los grandes casos de uso del mundo en blockchain va a salir de África precisamente por todas estas oportunidades que hay y así como brincaron, digamos, de los pagos móviles directamente a SMS, digamos que se digitalizaron antes, quizá se va a hacer este brinco para el registro público, para el dinero, para el valor dentro de África. Pues agradezco mucho a todos los que nos acompañaron. Recuerden que pueden bajar su certificado de participación en Blockchain Land TV. También nos pueden seguir en redes sociales en Talent Republic, ya sea en Twitter, Facebook o Instagram. A mí me pueden encontrar en Twitter como José Pimpo. Y pues muchas gracias. Recuerden también visitarnos en nuestro sitio de noticias, Talent Republic TV. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Thank you very much, Philippe. Thank you too. Thank you too.